y estamos aquí diciendo las cosas al chile, ¿no? Básicamente. Y entre que soy una fusión de Thalía y la banda Cuisillos con este look de hoy, miren, hago tiquití. Lo que sí es que hay que hablar las cosas al chile. Yo soy Meme Yamel y vamos a ponernos serios. Esta semana no voy a cansar de repetir que la motivación detrás de las causas, sean grandes o no sean grandes, cambia por completo el sentido de la causa. De una forma casi poética, esta semana han surgido unas noticias que nos indican un cambio real en el funcionamiento del país. Empecemos por la relación entre Andrés Manuel López Obrador y las calificadoras. Amigos, ¿quién salió a votar el año pasado y no se imaginaba lo que hoy está pasando en nuestra economía o lo que está pasando en estos primeros 6 meses y pudiera ser hasta lo que podría pasar dentro de un año? Es una persona que no sabe por qué votó, ni de qué votó. Con la llegada de nuestro primer gobierno de izquierda, está más que entendido que no solo cambió el poder político, sino que también cambia el régimen que nos gobierna. Y es un cambio total, señores. Cuando pasamos de la dictadura priista a la monarquía panista, en realidad no hubo un cambio. Regresamos a la dictadura priista, ¿no? Los intereses de ambos partidos siempre fueron los mismos: venderle a los ciudadanos humo e ilusiones que en su mayoría no van a poder alcanzar, mientras claramente ellos se benefician de su relación con los empresarios y promueven la bonita impunidad para permanecer en ese pedestal que los ha mantenido vivos durante mucho tiempo. Pero con la llegada de Andrés Manuel, con la llegada de un nuevo gobierno de mayoría popular, de la ciudadanía, de la mayoría ciudadana, era obvio que al realizar una depuración en el funcionamiento de las instituciones iban a pasar cosas como un alentamiento en la detonación económica. Muchos, claro, que esperaban que llegando Andrés Manuel ya con su varita mágica hiciera bidi boom y que solucionara los más de 90 años de falso desarrollo que en realidad se traducían en el trabajo forzado de un país que se estancó a mitad del camino. Las agencias Fitch Ratings y Moody's recortaron la calificación y perspectiva crediticia de México. Sí lo hicieron, respectivamente cada una. Esto debido a las tensiones comerciales que existen con nuestro hermano país vecino del norte, o sea, Estados Unidos, junto con la incertidumbre también de la política nacional. En opinión de Fitch, cumplir con los objetivos fiscales se va a volver cada vez más difícil rumbo al 2020 y podría resultar en una política mucho más estricta que genere un nuevo obstáculo para el crecimiento. Según esto, se publica en referencia a la promesa de Andrés Manuel López Obrador de no aumentar los impuestos antes del 2021. Porque claro, las calificadoras quieren que nos asanten más impuestos para que recauden más, si a duras penas podemos pagar los que tenemos. La disminución en un escalón significa que existe una mayor probabilidad de que el gobierno incumpla sus compromisos de pago. Si no hay impuestos, el gobierno no tiene ingresos y entonces no puede pagar, ¿no? Lo que en palabras mortales significa deudas. Algo con lo que la inmensa mayoría de nosotros ya está bastante familiar. Es más, hasta lo vemos normal. Raro sería que no tuviéramos deudas, de hecho. Pero en el muy concreto caso de las calificadoras, lo que a todos nosotros nos extraña es que no tomaran como una medida preocupante la corrupción. Hoy salen a decir que sí, pero no lo toman en realidad. O sea, en realidad no es una medida. La corrupción no la toman. La corrupción que se vive al interior de las instituciones no la toman como algo que te puede bajar la calificación, ¿no? Y como por qué habrían de hacerlo, ¿no? Como por qué habríamos de tomar como importante que los mismos directores de Pemex, por ejemplo, fueran guachicoleros, y literalmente, ¿no? El asunto aquí es que las instituciones son las causantes de las desgracias a largo plazo y que eventualmente si ellos roban poquito, pues es como que se llevan una comisión por hacer las cosas medio bien, dicen, ¿no? Dicen. Este tipo de medidas, o más bien de medios progresos, son los que ocasionan que hoy tengamos noticias como por ejemplo que en el municipio de Chalchihuites, en Zacatecas, la instalación de su primer Oxxo sea noticia nacional. Tan importante fue que para inaugurarlo fue la alcaldesa y hasta un cura para bendecirlo. Ya están como los de Tlaxcala, que cuando inauguraron su primera plaza comercial con escaleras eléctricas casi le hacen bailable y le cantan y bueno, seguimos así, ¿no? En cualquier momento, si continuamos con esta dinámica, vamos a tener efemérides para las Oxxos y para las escaleras eléctricas. Bueno, es más, no le compartan esto a los de la CENTE porque seguro se lo van a pedir a los diputados, ¿eh? Seguro. Lo que sí es que en los últimos años, y atrévanse a decirme que no, hemos visto grandes escándalos, grandes robos y hemos sido poco prudentes al no entender cómo funciona pues, el gobierno.
o los gobiernos. Porque sí, hemos sido poco prudentes. Ha sido nuestra culpa, mea culpa, no entender cómo funciona la inagotable fuente de poder. ¿De qué otra forma nos podríamos nosotros explicar que 10 años hayan pasado y que un caso tan trágico como la muerte de 49 niños de la guardería ABC hoy por hoy no haya llegado a una conclusión y que apenas este año se considera una tragedia nacional? Favorable para las víctimas no hay nada. A 10 años del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está informando, ¿no? Bien aquí informando, repitiéndonos que va a dar acompañamiento a los familiares y a las víctimas hasta alcanzar el total cumplimiento de la recomendación que emitieron en aquella fecha, en el 2009. En un comunicado, el organismo resaltó que realiza diligencias tendentes al cumplimiento de la recomendación señalada, que es de la 49-2009 por si la quieren buscar, con énfasis en que las medidas de rehabilitación se deben de dar, con el objeto de que las niñas y niños sobrevivientes y sus familias puedan continuar con su proyecto de vida mediante actividades de desarrollo integral. Y yo les digo, mis amigos, esto fue una resolución que emite en el 2009, ¿cuál? El día de hoy no podemos serla, no somos capaces de entregarla, porque es la misma Auditoría Superior de la Federación la que ha resaltado que el recurso destinado para la atención de las víctimas, que emite como recomendación de la CNDH, sí existe, se abrió a raíz del accidente, pero no se ha aplicado como debería. Más bien, no hay forma de comprobar que el dinero que se abrió de ese fondo, hoy por hoy, entregue o se llegue a las víctimas. Los responsables por tener malas autoridades también somos nosotros. De una u otra forma, los ciudadanos se han prestado para vender su voto, se han prestado para ser funcionarios que embarazan urnas. Algunos ciudadanos vieron el negocio y se convirtieron en políticos que hoy provocan las tragedias como la guardería ABC, tragedias como la corrupción y que son parte del sistema de la corrupción. Se ha visto a la política como un negocio para hacerse ricos y aún pese a los abusos y al robo y a la extorsión de la que hemos sido víctimas, que no soy fan de decirnos víctimas, pero en algunos casos lo hemos sido, no hemos entendido muchos de qué va el gobierno. Esto se acabó con la llegada de Andrés Manuel y se debe de acabar con la implementación de la 4T. No podemos seguir dándole importancia a un expresidente como Felipe Calderón, que durante 6 años se pasó por el arco del triunfo de los derechos humanos y que hoy sale a aplaudir que los ciudadanos denunciaran, ¿no?, el maltrato de un perro. De verdad, me resulta ilógico que alguien capaz de asesinar personas con la mano en la cintura y la otra en una copa sea capaz de tener un corazón para compadecerse de lo que le ocurre a un perro. ¿De verdad? ¿Neta? De la misma forma, me resulta bastante ilógico que hoy salga un analista de esta calificadora Moody's a decir que el elemento de la corrupción siempre se ha considerado, ¿no?, como un alentamiento, como una... Es un tropezón que tenemos, situación por la cual se limita a una mejor nota crediticia, ¿no? En conferencia telefónica, Ruche señala que le preocupa la debilidad institucional que observa en México a partir de las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Está bien preocupado, pero a mí me preocupa que su agencia tomara la decisión de bajar la perspectiva de estable a negativa en la calificación A3 que tiene sobre México, cuando de acuerdo con el analista estamos viendo un deterioro en lo que antes era una fortaleza muy importante de México, la claridad, la certeza a inversionistas. Para Moody's, ¿corrupción significa certeza y claridad? Tenemos un panorama en el que Ruche de Moody's dice que reducen la calificación del país y únicamente cambian la perspectiva, debido a que el gobierno de López Obrador tuvo un buen punto de arranque en diciembre del año pasado. O sea, no es como que nos bajaran el punto, nada más le cambian la perspectiva, ¿no? Como cuando el INEGI dice que dejamos de ser pobres extremos, pero siguen siendo pobres, o sea, siguen comiendo lo mismo, siguen no comiendo los pobres, pero ya no son pobres extremos, son pobres. La desaceleración económica de nuestro país era algo de esperarse, dado que cuando uno limpia la casa necesita hacer una pausa para que cuando el flujo de dinero venga y caiga, lo haga de forma limpia y ordenada, que vaya hacia donde tiene que ir, que garantice que todos los involucrados van a obtener su parte, no más, no menos, lo que necesitan.
No necesitamos gobiernos de mentiras que nos digan que todo va bien, pero que nos salgan con una guerra contra el narco, que nos salgan con un gasto exorbitante en publicidad oficial, que nos salgan con chanchullos y que cuando se les antoje busquen cambiar el discurso por uno que les favorece, como si nosotros fuéramos lo suficientemente tontos como para creerles, ¿no? El asunto, señores, es que venimos manejando esta dinámica de gobiernos en donde la corrupción, pues sí es un tropezón, pero le da certeza a los inversionistas. ¿Qué certeza le puede dar a los inversionistas saber que van a gastar 10 veces más de lo que deberían de gastar por un trámite? ¿Qué certeza le va a dar a un inversionista o a un empresario saber que hacer una empresa en México le va a costar 10 veces más de lo que le podría costar en Canadá? ¿Qué certeza hay para los inversionistas, según Moody's? ¿Corrupción es una certeza? La corrupción no debería de ser una limitante en nuestra calificación para una mejor, debería de ser una cosa que se castigue realmente, porque no hay ninguna certeza ni ninguna claridad cuando existe corrupción. No están en el mismo discurso y hay que entenderlo de esa manera, pero no lo entienden. Y ese es Moody's, y ese es nuestro problema. No es que haya cambiado la perspectiva, no tenemos problema con que nos cambie la perspectiva una negativa por la implementación, la incertidumbre que se da a las instituciones, no. Hay que entender que estamos en un cambio de régimen y eso también debería de ser una variable para concientizarnos. Hoy por hoy no podemos alegrarnos porque un pueblito tiene su primer Oxxo. No podemos alegrarnos de que apenas cuando ustedes pasan la calle, cada esquina hay un Oxxo, que un pueblito en Zacatecas no tuviera un Oxxo. Es increíble que eso sea una noticia nacional, señores. Increíble que en pleno siglo XXI esas sean las oportunidades reales a las que se alcanzaban los ayuntamientos y los municipios. Eso es lo que pasaba. Esa es la desaceleración que era real y era evidente. Pero claro, como la impunidad era primero, pues al mexicano que se lo pase a torcer el hueso, ¿no? Mis amigos, ahí lo tienen. Yo soy Meme Yamel y ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta. Y aquí estamos diciendo las cosas bien al chile, como van, como se espera y como se dice. Síganme si les gustó este video de lunes a viernes a las 7 de la noche. Aquí lo tienen, su comentario incómodo con sus notas incómodas para que desfifiricemos a la nación. Ayúdenme a compartirle este video al fifirista, al que menos confianza le tengan, porque si nosotros no desfifirizamos, ¿quién nos desfifirizará? Me pregunto yo. Síganme en mis canales, en la descripción de este video les dejo todos los links para que encuentren el podcast, que hoy hay podcast en Spotify, que hoy tenemos noticias a las 9 de la noche, pero también tenemos fotos y tuitazos. Así que síganme en Instagram y en Twitter. Aquí en la descripción los links para que lo encuentren, pero aquí aparece una burbujita, ahí le pican a mi foto y se suscriben al canal, por favor, y aquí pueden ver otros videos que seguramente les van a gustar. Adiós.